Bienvenidos al avance del capítulo 119 de la telenovela Simplemente María. El conde enfrentó a Víctor y le dejó en claro que no tenía intención alguna de cancelar el contrato que había firmado con María. Mientras tanto, Víctor, cada vez más furioso, incrementaba sus amenazas. Pero el conde, manteniendo la calma, le aseguró que no cedería ante ninguna de sus exigencias. A pesar de las palabras hostiles de Víctor, el conde seguía firme en su decisión. El conde, en otro encuentro con Víctor, le elogió a María, resaltando la gran mujer que era, no solo por su belleza, sino también por sus cualidades como persona. Sin embargo, fue directo a pedirle a Víctor que se largara y que se olvidara de María, señalándole que si fue él quien falló en la relación. Víctor, lleno de ira, intentó golpear al conde, pero este esquivó el golpe con facilidad y lo echó de su casa, dejando a Víctor humillado y con un brazo adolorido. Mientras tanto, Reinaldo le contó a Román que había dado la dirección del conde a Víctor. Román, algo preocupado, comentó que esperaba que Víctor pudiera resolver algo, aunque también le dijo a Reinaldo que sería mejor que olvidara a Zuleima, ya que esa mujer no valía la pena. Zuleima, molesta, tomó el teléfono y llamó a Reinaldo, exigiéndole que no permitiría que María la hiciera quedar mal en todas las agencias del homenaje. Reinaldo, sin interés en sus palabras, decidió ignorarla. Chema le preguntó a Víctor qué había pasado con María y si ella había reconsiderado perdonarlo. Víctor, con un tono amargado, respondió que María seguía decidida a no perdonarlo y que además se iría a París por asuntos de trabajo. Sin embargo, en su mente, Víctor comenzó a imaginar cosas, pensando que tal vez María ya había planeado todo eso desde hace mucho tiempo. Luis, preocupado por la situación, le sugirió a José que intentaran hacer algo que María y Víctor pudieran reconciliarse, pero José, sin saber qué pensar o hacer, estaba confundido. Para añadir más la tensión, Ivonne se acercó nuevamente a José para molestarle, pero él con firmeza le pidió que lo dejara en paz y se marchó, cansado de todas las situaciones. En un acto descarado, Zuleima fue a visitar a María y la acusó de ser la razón por la que no conseguía trabajo. Justo en ese momento, Víctor llegó a la casa y María, harta, le pidió que se llevara a Zuleima. Sin embargo, Zuleima siguió ofendiendo a María, mientras Víctor, al ser testigo de todo, le reprendió, pero sin la fuerza suficiente para controlarla. En un arranque de celos, Víctor acusó a María de haber planeado todo para irse con el conde, lo que enfureció aún más a María. Finalmente, ella le dijo a Víctor que haberse casado con él había sido un error, dejándolo completamente impactado. María, decidida a cortar todos los lazos, le exigió a Víctor que se llevara todas sus pertenencias y que no volviera a aparecer en su vida. Víctor, en su papel de víctima, insistió en que ella solo quería quedarse con el conde, pero María le dejó claro que no le importaba y que debía irse. Víctor, cansado, le aseguró que le concedería el divorcio, confesando que estaba harto de ser su sombra. María, fría y distante, le repitió que no le interesaba nada de lo que tuviera que decir y que se marchara de una vez por todas. Al salir, Víctor se cruzó con José y en un intento de justificar su comportamiento, comenzó a hacerse la víctima, acusando a María de ser la culpable de todo. Víctor, sin dejar de manipular a su entorno, habló con su madre y le aseguró que María había planeado todo eso desde hace mucho tiempo para poder irse con el conde. Su madre, Mati, intentó calmarlo, pidiéndole que dejara de pensar en esas cosas y que no se preocupara, pero Víctor seguía repitiendo que María lo había traicionado. Rita, preocupada por su amiga, le preguntó a María cómo era posible que Víctor fuera tan descarado como para venir a su casa y ofenderla. Después de todo lo que había hecho, María, ya cansada, le contestó que no le prestaba atención y que solo quería seguir adelante con su vida, dejando a Víctor en el pasado de una vez por todas. Mati trató de consolar a su hijo, quien entre lágrimas le confesó que todo había terminado entre él y María. El conde, decidido a ayudar, trató de convencer a José para que se fuera con su madre a París
y así pudiera tener una nueva oportunidad. Le explicó que el tiempo y la distancia podían solucionar las cosas entre Víctor y María, dejando a José reflexionando sobre la propuesta. Rafael visitó a María y le comentó que ya había adelantado algunos documentos del divorcio. Sin embargo, María le dijo a Víctor que ya había aceptado darle el divorcio y que ella quería terminar todo rápidamente para poder irse a París y dedicarse a sus nuevos proyectos, alejándose de todo lo que había sucedido. Rafael, siempre dispuesto a ayudarla, le aseguró que estaría allí para ella, pero María, agotada emocionalmente, le respondió que en ese momento no quería pensar en ninguna otra persona. Lorena, aprovechando la confusión, fue a visitar a Silvia, haciéndose pasar por una doctora. Fingió sentirse enfermera y le dijo que le habían recomendado su consulta, pero Silvia no tenía idea de que estaba frente a Lorena. En un giro inesperado, Lorena comenzó a amenazar a Silvia, asegurándole que se las pagaría todas. Silvia, asustada, se dio cuenta de quién era realmente su paciente. Antes de que pudiera reaccionar, Lorena la tomó por las manos y le advirtió nuevamente. La situación se volvió aún más tensa cuando Lorena descubrió que Silvia estaba embarazada de Alberto, lo que desató su furia. Lorena la empujó por las escaleras, dejándola tendida en el suelo inconsciente. Alberto, destrozado, le confesó a Rafael que Silvia estaba esperando un hijo suyo y que ella quería divorciarse de Lorena cuanto antes para poder casarse con Silvia y formar una nueva familia. Víctor, en su intento de manipular la narrativa, llamó a Román para decirle que María había planeado todo para irse con el conde desde hace mucho tiempo. Román, cansado de sus excusas, le dijo que estaba cometiendo un grave error al hablar de esa manera. Justo en ese momento, Zuleima apareció, provocando la furia de Mati, quien le ordenó que se largara y comenzó a golpearla con un palo. Víctor intentó defender a Zuleima, pero la situación solo se empeoró. María recibió una llamada de Román, quien le mintió diciéndole que el conde la había invitado a cenar con la intención de orquestar un encuentro entre ella y Víctor para que pudieran hablar. Víctor, por su parte, le confesó a su madre que le daría el divorcio a María, ya que estaba cansado de toda la situación. Le pidió que no interfiriera más y que la dejara, que María hiciera lo que quisiera. Poco después, José llamó a Víctor y lo invitó a cenar, con la intención de que Román y él pudieran ayudar a que Víctor y María se reconciliaran. Lorena, en su propio mundo, celebraba que su venganza había comenzado, riéndose a solas mientras disfrutaba del sufrimiento de los demás. Víctor y María se encontraron en el restaurante. Al verlo, María, harta de todo, le preguntó si no se cansaba de molestarla, acusándolo de tener planes asquerosos. Víctor, sorprendido, no entendía cómo había llegado allí, ya que todo había sido una trampa organizada por Román y José para que Víctor se pudiera reconciliar con María.